Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy presentamos un nuevo podcast de Última Hora y de 10, una charla donde vamos a hablar de un tema en particular, las barra bravas en el fútbol paraguayo, de sus orígenes, de la problemática, del negocio que hay detrás de todo esto, de la influencia en la sociedad y de una posible solución a este tema. Todo esto desde la visión y opinión de tres periodistas deportivos de 10 y Última Hora, como lo son Alcides Benítez, Derlis Mato y quien les habla, Santiago Riquelme. UH Podcast. Pero vayamos al comienzo de esta historia. Las barra bravas, Alcides, ¿cuándo se origina esto? ¿Dónde nace este término? ¿Dónde nacen estos barras bravas en el fútbol? Bueno, lo que hay que decir primeramente que nosotros, Santiago, importamos esta problemática de Argentina, como ellos importaron en su momento de otros países y le dieron un carácter local, autóctono, como se dice. Así mismo, yo creo que según algunos recortes de diarios de la época, esto nace en la década de 1920 en Argentina, pero eran hinchas, digamos, aislados. Eran unos cuantos hinchas con un fervor exacerbado por su equipo de fútbol, pero eran un número muy bajo, entonces eran dispersos. Recién en la década del 50 se forman las barras bravas y comenzaron los desmanes, los disturbios. Y luego llega esto a Paraguay, Derlis. Sí, tengo entendido que en la década del 80 arranca todo con la denominación de la primera barra que pertenecía al Club Olimpia, Batucal 79, en reconocimiento a los campeones de la Copa Libertadores de América 1979. Mismos hinchas que ya anteriormente venían alentando al equipo de forma normal, diríamos, en aquel entonces, en la época del 60, 70, hasta que en el año 1980 recibe esta denominación y es la primera barra brava oficial del país. Así mismo, esta barra Batucal 79, como dice, que es la primera, digamos, reconocida entre comillas acá en Paraguay. Luego ya los otros clubes comenzaron a tener también sus hinchadas organizadas, sus barras, y un poquito más en el tiempo ya dentro de esas mismas barras ya había facciones, por ejemplo. Los hinchas ya hoy en día tenemos varias barras dentro de un mismo club. Pero no todos los clubes en Paraguay tienen barras organizadas. Sí, no todos los clubes tienen barras bravas. Me parece que son tres los que tienen las barras más grandes de acá en Paraguay. Sí, Olimpia, Cerro, yo lo sumaría ahí, Sportivo Luqueño. Porque Libertad, Guaraní Nacional, por ejemplo, también tienen sus barras bravas, tienen de hecho sus nombres, su organización, pero no son en un número alto y no tienen la fuerza. No tienen esa fuerza y tampoco son los violentos y agresivos, digamos, entre comillas, que son estas barras de estos tres clubes que mencionamos. Y decía algo... Por eso, Santiago, me quiero ir a la expresión en sí de la barra brava, que para mí particularmente define de cuerpo y alma lo que son estos grupos organizados, ya que sus expresiones son violentas, sus actuaciones violentas en la mayoría de las ocasiones. Así mismo, el nombre ya barra bravas, algo bravo, violento, agresivo, como dice Alcides, me parece que en su gran mayoría causan desmanes, disturbios. La esencia es seguramente darle calor, color, alentar a los equipos de fútbol de cual son hinchas, pero lo que hay alrededor es lo malo. UH Podcast. Esos son los valores, Santiago, de la barra organizada: el aliento, el empuje, sostener al equipo en los momentos más complicados en un partido de fútbol, pero esos aspectos positivos a veces quedan muy rezagados y aparecen los antivalores. Muchos no van con esa intención de querer darle colorido, alentar al equipo. Unos más bien van con el... Mimetizados. Sí, claro, con el tinte violento, de pedirte plata a las afuera de los estadios, con fines de delinquir tanto dentro como fuera del estadio. Es una excusa perfecta como para meterse entre la barra, poder delinquir de forma más libre, por decirlo así. Así mismo, me parece que hay muchos hinchas genuinos que en serio quieren a su club
y son parte de la barra brava, pero con el fin de ir y alentar al equipo. Pero como dice Derlich, en un gran número me parece que hay hinchas que utilizan al fútbol como una excusa, ¿verdad? Que se disfrazan de hinchas para ir a delinquir, ir a robar, causar destrozos en los estadios, como dice Derlich, robar. Estos delincuentes que disfrazados de hinchas en la mayoría de los casos utilizan al fútbol, a un partido de fútbol, ellos ven como una oportunidad para ir a hacer estos destrozos. Y muchos ya, yo pongo el caso particular mío, que soy padre, que ya mi hijo chico que lo llevo a los estadios, yo muchas veces prefiero ir a zona de preferencias, que es un lugar mucho más tranquilo que irme a zona de graderías. Y ustedes saben que económicamente te conviene más irte a graderías por el bajo costo de las entradas, pero yo por la seguridad de mi hijo, como pasa también con miles de padres en el país que optan siempre por llevarlo a un lugar más seguro, que llevarlo a un sector más popular, más accesible, justamente para proteger la integridad de su familia, de sus hijos, y otros que directamente optan por no ir a los estadios por miedo a que sufran algún tipo de inconveniente con estos barra bravas. Justamente eso iba a decir, últimamente algunas familias ya ni optan por ir a preferencias, porque el fútbol hasta hace unos pocos años era una diversión segura, era los domingos almorzar en familia, ir todos juntos a las canchas. Pero hoy el fútbol a veces ya no, la violencia ya no se genera dentro de la cancha. No porque vos te vayas al sector de preferencia o platea vas a estar seguro. ¿Quién te asegura que las afueras antes de llegar o a la salida no vas a sufrir algún inconveniente con estas hinchadas? Sin duda, la verdad que eso genera sobre todo también cierta incertidumbre de cara al futuro del fútbol paraguayo en sí, porque como espectáculo mismo, vos siendo extranjero, hay gente que ve el fútbol paraguayo, ve los estadios vacíos o partidos que son interesantes en la previa y que no tienen la convocatoria que uno a lo mejor imagina, justamente por eso, por el tema de seguridad, barra bravas y por el tema también de querer sobreproteger siempre a tu familia. Totalmente. Ahora la pregunta que nace es, ¿estas barras bravas son un problema, CIDE, son una necesidad para los clubes? ¿Es necesario contar con una barra? ¿Esto se puede eliminar? ¿Qué tan necesarios son para los clubes de fútbol estas hinchadas organizadas? Vaya pregunta, Santiago. ¿Es el cielo y el infierno en un partido? Un poco de cada cosa. Es un poco de cada cosa. Un problema insolucionable por momentos, y también sin el color, sin el ruido, sin la atmósfera que crea el público, con el acompañamiento de la barra organizada, porque no es lo mismo hincha común sin la barra organizada. El ruido que hay en el estadio, la acústica que produce la barra organizada es muy diferente al que crea el público común. Ya tuvimos ejemplo incluso de que la hinchada organizada te hace ganar partidos. Cuando llega ese empuje, cuando tu equipo está buscando el gol del triunfo, del empate, y la hinchada, ya miles de casos, no solo en Paraguay, en el mundo, donde se dice que la hinchada metió ese último gol. Eso es lo lindo, ese color, banderas, globos, incluso fuegos artificiales, ese cántico durante bombos, durante los 90 minutos. Pero está lo otro. En un mundo ideal sería fantástico una buena actuación de la barra organizada. Totalmente, porque los clubes sufren también, me parece, porque ¿cuántas multas y sanciones reciben los clubes por culpa de estos inadaptados? No, un montón. Justamente este tema sale a la luz nuevamente por lo que ocurrió con Olimpia en el partido ante Libertad por Copa Paraguay, por ejemplo, donde el partido se suspendió. Los barras hicieron que se suspenda ese partido. Y el papel tan descomunal que tienen estos cabecillas de las barras organizadas, especialmente vimos como uno de ellos charla con un jugador de Olimpia, con el capitán de Olimpia, incluso amenazándolo, amedrentándolo, que ellos iban a suspender el clásico blanco y negro. Totalmente, que iban a invadir la cancha si el partido no se suspende. Y eso es lo malo. O sea, que tengan ese poder, como un grupo de hinchas va a decidir si se juega o no se juega un partido, tirando butacas, invadiendo, causando destrozos en las graderías, amenazando constantemente. Me parece que ese es el problema. Y por ahora no se ve una solución, me parece, porque como decíamos, esto arranca en la década del 80, ya hace 42 años más o menos, y cada vez se vuelve peor, me parece, Derlis. Sí, vos sabés que justamente los cabecillas los que tendrían que jugar también un papel importante en esto, y por lo visto a veces se sobrepasa este tema de
los inconvenientes de las mismas fracciones dentro. Los mismos cabecillas tengo entendido de que tienen siempre la buena fe de que todo salga bien, de que se hable bien de la barra, la popular pelea, quién es la mejor hinchada del país y ese tipo de cuestiones. Ellos tratan de darle colorido, pero siempre hay 4 o 5 inadaptados, después se prolonga eso, hay la división en medio mismo de los grupos y eso genera también un poquito de incertidumbre de qué tanto poder tienen estos líderes como para tratar de subsanar estos inconvenientes. Y es muy difícil de controlar porque no estamos hablando de 500 personas, sino estamos hablando de miles de personas y la red, la organización de estas barras después se clasifican en subgrupos. En los diferentes barrios existen pandillas, existen subdivisiones que responden a uno u otra barra. Totalmente. Seguramente ellos supuestamente tienen una identificación de los miembros de las barras, pero siempre que hay algún problema, la excusa de estos líderes de barra que hablan en medios de comunicación, con la prensa, te dicen que son infiltrados, ¿verdad? Que ellos no le conocen, que son ellos los que causaron los desmanes. Y luego viene la suspensión, que no sé si ayuda de mucho, de la Asociación Paraguaya de Fútbol, de suspender por 6 meses, 8 meses, 3 meses a las barras, pero que me parece no sirve de nada porque nosotros vemos que igual ingresan estos hinchas. Entonces, no, esa suspensión de tantos meses o de 1 año, 2 años, mucho no ayuda, me parece, porque con esto venimos ya de hace más de una década suspendiendo a hinchadas de Luqueño, Olimpia, Cerro, jugar partidos a puertas cerradas. Entonces hay que ver cuál podría ser una solución concreta a este tema, ¿verdad? Luego está el tema de la financiación de estos hinchas, de este vínculo que los hinchas tienen con la directiva de Early, que me parece que eso no se puede negar. No, sin duda, es un negocio. Para mí que nosotros cada uno tiene antecedentes o tiene algún tipo de anécdotas de amigos, familiares, vecinos que mismo se pasan revendiendo entradas. Dicen en la televisión, en los medios, bueno, ya no hay entradas y esta persona tiene la entrada. ¿Y cómo tienen las personas que forman parte de la barra tienen entradas para revender? Es porque hay un negocio, hay algo lamentablemente en conjunto con alguien dentro del club. No sé si son dirigentes, empleados mismos del club, pero evidentemente hay un negocio detrás de esto. Totalmente. No, pero no es ningún secreto, me parece. Incluso los líderes de las barras son ya como en el último tiempo una especie de directivos también. Incluso toman decisiones dentro del club. Me tocó, por ejemplo, presenciar a uno de los clubes más grandes del país. El líder de la barra se pasea con absoluta tranquilidad en el club, se reúne con el presidente, con la comisión directiva, comparte un asado, un encuentro con los jugadores. O sea, es como un directivo más dentro del club. Parece como una pieza más dentro del club, el tema de la barra brava, organizada. Y evidentemente que el club seguramente le financia, le da entradas de gentileza para cada partido. Santiago, hay que ver el tema de los viajes al exterior. Estas personas incluso son socios y ponen presidentes. Claro. Sí, votan, sí. tienen poder. Sí, ¿cuántas veces pasó que... O te amenazan para que votes por tal presidente. Claro, sí, o te cantan en contra si vos sos presidente de turno, querés la reelección y la hinchada te empieza a cantar en contra, es porque evidentemente hay algo turbio por ahí. En síntesis, hay más preguntas, hay más reclamos sobre este tema puntilloso, polémico y que sale otra vez a tomar actualidad después del último clásico que ya mencionamos. Totalmente. Y Alcides, sí que se puede pensar en una barra brava positiva o por todo esto que expusimos. Es muy difícil eso. Es muy difícil, Santiago, porque hay una lucha de poder entre ellos, entre los integrantes de la barra, que desata enfrentamientos y venganzas. Pero también tuvimos ejemplos de experiencias positivas de barra bravas. Recuerdo, por ejemplo, algo que tiene que ver con la nueva olla. Sí, con la construcción de la nueva olla, al menos simbólicamente, se convirtieron barras, se convirtieron en obreros y construyeron su propio estadio. Esa es la idea que se transmite al público en general. UH Podcast. Bueno, como conclusión me parece que es necesario abordar este tema importante desde perspectivas más amplias para no quedarnos en la estigmatización de los grupos y sobre todo para lograr salvar este deporte, el deporte rey en el mundo y que juega, me parece, un papel muy importante y positivo en la sociedad, especialmente
en los jóvenes. Alcides, que como conclusión de este tema. Santiago, hacer hincapié en un control estricto por parte de las autoridades pertinentes y aplicar sanciones reales y severas si así los actos ameritan. Eso como solución inmediata, porque si vamos a hacer una solución definitiva me parece que es algo mucho más profundo, porque para mí es una problemática también de la sociedad, el tema de los delincuentes, de la droga que corre en medio de la barra. Pero como bien decía, si se cumple como debe ser, yo creo que esa es una solución de momento optable para poder controlar el tema de las barras. Identificar a los violentos y que no entren a los estadios de fútbol. Sí, si es por mí, si yo fuera, me preguntas la opinión, yo te digo que tendría que ser algo definitivo. El hincha que empieza a causar desmanes, empieza a alborotar todo lo que es el normal desarrollo de un partido de fútbol, tendría que ser expulsado de por vida de los escenarios deportivos. Es muy claro acá, el objetivo es cuidar, Santiago, del espectáculo, que el público común, digamos, vaya al estadio y disfrute de un partido de fútbol sin que sufra estas consecuencias. Totalmente, porque eliminar me parece que es difícil, porque vemos también semanalmente que en Europa esto sigue. No es que es solo en Paraguay o en Sudamérica, en Argentina. Esto en Europa, en Francia, en España ocurre mucho, incluso en mayor medida con mayores destrozos. Pero como... Vimos la final de la Champions última. Sí, también. Ahora habían ingresado los hinchas de Liverpool, le habían cerrado ya los portones, ellos ingresaron en una final de Champions League. Imagínate, primer mundo. Ojalá que se pueda solucionar este tema. De esta forma llegamos al final de este nuevo podcast aquí en Última Hora y de 10. Derlis, Alcides, muchísimas gracias. Gracias a los lectores de Última Hora y de 10 también, y pueden participar opinando de este tema y dejándonos su comentario sobre este tema, dando su opinión y alguna posible solución para este tema de las barra bravas en el fútbol. Gracias.